Hola, Hola Anita, ¿cómo te va? ¿cómo te va? Ahí te doy el comando. Ahí va. Bueno, Cosas. Potencia. bueno, bueno, ahí estamos. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Ya buenas noches casi, ¿no? Sí, acá ya está noche. Noche. Noche fría. Helada. Acá hace 35,7. Opa. Sí, pero bueno, la sufrimos. ¿Qué va a hacer? Y sí. Bueno, voy empezando, Anita, ¿te parece? Por respeto a los que están o esperamos. Sí, sí, sí. Claro, claro. Porque tengo 221 presentaciones. Entonces, una vez más, gracias por la invitación. Soy, como siempre, un agradecido a que me inviten a hacer algo que me gusta. Y encima me pagan, así que no está mal, ¿no? Y por adelantar, es una cosa de loco. La verdad que ¿Viste? no estaba Es acostumbrado. único esto, ¿eh? Ayer tuvimos una reunión en Gimnasia y Esgrima y nos dijeron que julio iban a pagar el 75% y agosto el 60%, y a partir de allí no saben si se cobra. Con lo cual, bueno, cobrar Buah, por adelantar. qué Y sí, barbaridad. porque la gente se borra de los clubes, ¿no? Es lo último que queda Claro. del club. Sí, Así tal que cual. Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, que alguna vez tuvo 50.000 socios, hoy pagan 4.000. Increíble. Sí, increíble. Bueno, Increíble. a llorar a la iglesia. Vamos con esto. Bueno, chicos, Sí. hola a todos. Gracias por estar presentes una vez más. Nos toca hablar de la segunda familia, según mi forma de armar la práctica, que es a partir de familias de cualidades. Yo les contaba en su momento que sigo a Michel Pradet, que me parece que es quien más simple lo plantea, pero no deja nada libre ni nada al azar, sino que al contrario, todo lo que uno le quiera sumar a Pradet, hasta da la impresión de que el libro, que es una especie de manual, te lo permite hacer, te deja ir más allá. De hecho, la última parte de hoy va a ser meterse un poquito más en lo hondo, siendo que en la primera parte vamos a ver cosas un poquito más que yo considero relativamente conocidas o familiares, con las que uno normalmente trabaja y durante un tiempo obtiene relativamente resultados. El repaso va a ser muy breve, son 10 presentaciones en donde en su momento hablamos que transformar a una persona en sujeto de sobrevivir al deporte, o sea, en homus deportivo, es una tarea que empieza a partir de la condición física que el tipo tiene. El proceso de preparación física es el que le da la aptitud para entrar a una cancha. Con lo cual la condición física que habíamos dicho era aquello relativo a la naturaleza de lo corporal. No sé, subir escaleras, sobrevivir a los desafíos del día, lavar el auto, pasar el perro. Pero hablar de aptitud física significaba entrar a una cancha y cumplir con un reglamento, seguir un plan o una partitura, luchar contra un rival. Los deportes tienen su bioenergética, una biomecánica en particular, y fundamentalmente un nivel de incertidumbre en los deportes de abiertos, por algo así se llaman abiertos o no cíclicos, en donde la gran diversidad de acciones motoras te llevan a la necesidad o a la obligación de mirar tanto lo cuantitativo como lo cualitativo. Por eso que a mí me gusta esta definición de Pradet de preparación física, en donde habla de todas las acciones que se realizan para alcanzar un nivel condicional que te permite realizar un movimiento o los movimientos con los que, a partir de una finalidad determinada, cabecear, tirarse al piso, taclear, robar, golpear, atrapar, lo que toque hacer, uno cumple con las pautas técnicas que te llevan a poder jugar el juego. Evidentemente, habla de un conjunto organizado y jerarquizado de procedimientos. Cuando uno habla de procedimientos, está hablando de los medios y métodos. Con lo cual, yo creo que antes de hablar de medios y métodos tenemos que hablar de las cualidades. Por eso que Pradel planteó en su momento hablar de la preparación de la resistencia a partir de los sistemas de energía, la fuerza a partir de conceptos neuromusculares y luego la agilidad a partir de pensar el componente cualitativo del movimiento, que tiene que ver con las expresiones gestuales.
que tiene que ver con el aspecto que hace el control motor, la organización del movimiento, el control y la regulación de ese movimiento, que es lo que lleva a poder realizar una acción motora específica. Es evidente que la preparación física debería estar presente en todos los niveles de entrenamiento y ponerse al servicio de aspectos tecnotácticos. Quiere decir esto que mi mirada, al igual que como dice Pradet, sigue siendo la de que la preparación física rara vez te hace ganar un partido de algo, pero uno lo gana porque juega bien a ese deporte, técnica y tácticamente. Pero es evidente que la falta de preparación física te puede mañana hacer perder un partido. Quiere decir que quien lo gana jugando bien ese deporte, pero bien podría perderlo porque uno no mantiene la técnica. Y no mantener la técnica puede ser un problema de resistencia, como también puede ser un problema del ámbito de la fuerza. Por eso que Pradel planteaba esto que ya vimos en un principio, vimos el ámbito de la resistencia, hoy nos toca hablar del segundo, el ámbito de la potencia, y nos queda para la próxima hablar de agilidad y cómo de alguna manera los podemos hacer interactuar. Cuando hablamos de esta familia, hablamos de la potencia, en realidad decimos potencia porque es la expresión que más comúnmente aparece en los deportes abiertos. Inclusive resistencia a esa potencia. Pero es claro también que, como dicen hoy los españoles, o la tendencia, todo es fuerza. Decir que todo es fuerza es plantear de alguna manera que los mecanismos de la contracción muscular que subyacen a la generación de tensión muscular, esto es hablar de fuerza, aparecen tanto cuando un tipo es más potente como cuando es más veloz. O sea que si sos más potente o más veloz es porque realmente sos más fuerte. Por eso es que tenemos que hablar de una familia que hace referencia no solo, como ven allí en esas imágenes, al aumento del tamaño muscular, que en algunos casos es necesario y en otros está prohibido, disciplinas en donde el tipo compite de acuerdo al peso corporal, en categorías, hay que tener en cuenta que uno debe ir directamente a la mejora de la potencia, luego veremos de qué se trata, más que pensar en el mecanismo de la hipertrofia como para aseverar que un tipo o asegurar que un tipo sea capaz de generar mayor contracción muscular. Por eso, hablar de potencia te obliga a hablar de fuerza pura y te obliga a hablar de aceleraciones y velocidades. Por eso que aparecen un poquito allí estas fotos diciendo que es cierto, todo es fuerza, pero a partir de la fuerza uno construye esta modalidad de evaluar la fuerza que tiene que ver con la velocidad de la acción que han denominado potencia. Pero bueno, de alguna manera, desde la perspectiva de la física, es hablar de una serie de fórmulas que implican que un cuerpo se deforma o se mueve a partir de la aplicación de una determinada fuerza. González Vadillo habla de la capacidad de producir tensión muscular en una musculatura, que evidentemente se activa fundamentalmente por la voluntad. No exclusivamente por la voluntad, sino fundamentalmente por la voluntad. Para Verkhoyanki es hablar de una acción muscular que es sincronizada con procesos eléctricos del sistema nervioso. O sea, cada uno le va tiñendo la definición de acuerdo al mecanismo que subyace a la generación de fuerza, a través de la cual el autor se explica mejor la posibilidad de que un tipo sea cada día más potente, que es lo mismo que decir que es cada día un poco más fuerte, porque no es ni más ni menos que una forma de aplicar tensiones musculares, hablar de la potencia. Y Mano, y Harry, y Saty-Orkey la definieron como capacidad de oponerse a resistencias externas, con lo cual acá la problemática no viene dada como cuando uno habla de la coordinación, o cuando uno habla de la flexibilidad por limitantes internas, sino que hablar de fuerza o hablar de potencia es hablar de capacidad de oponerse a diferentes niveles de resistencias externas. Con lo cual nosotros en algún momento vamos a hacer un corte y vamos a decir, una cosa es trabajar con resistencias internas muy livianas, una pelota de tenis, un palo de hockey, y otra cosa es oponerse a fuerzas externas muy pesadas, como pasa en un scrum de rugby, o cuando viene un tipo lanzado y tenés que pararlo, es una masa muy, muy grande, con la cual hay que hacer aplicaciones de fuerza mucho mayores que cuando uno tiene que golpear simplemente una pelotita de ping-pong, o cuando tiene que movilizar una pelota de vóley, que pesan realmente pocos gramos. De alguna manera, entonces, hablar de la fuerza implica mirarlo de diferentes lugares.
Para él simplemente, como para arrancar y empezar a decir cosas más concretas, habla de esa facultad de vencer resistencias externas, como decíamos antes, o de oponerse a estas fuerzas, porque mover algo implica generar una fuerza inicial, gracias a la contracción muscular. Bien, quiere decir que no necesariamente uno habla de movimiento, porque muchas veces aparece un desarrollo de fuerza sin que uno analice el movimiento. Pero déjenme plantearles de alguna manera que cuando uno transforma energía mecánica, energía de los alimentos en energía mecánica, hay una gran dispersión o una gran liberación de energía, transformación de energía de los alimentos en energía calórica, que nos desprendemos de ella a través del mecanismo de la sudoración. Ahora, somos termodinámicamente hablando muy malos, entre otras cosas porque somos bastante nuevos en la historia del mundo, tenemos apenas unos 20, 30 mil años del Homo sapiens actual, 50.000, de los cuales esos 50.000 durante alrededor de 45.000 fuimos de una manera bastante, no sé si grotesca o vulgar, pero bastante limitados en lo que era, al no haberse desarrollado la corteza prefrontal, digamos que respondíamos mucho más a instintos y a una fuerza de base que el mecanismo a través del cual hoy una persona logra ser más fuerte, que tiene que ver con el desarrollo de una metodología. Y cuando uno habla de metodología, está hablando de todo aquello que uno puede hacer para que una persona concretamente sea más fuerte. Metiéndonos en esto de qué subyace como factores intrínsecos a los mecanismos de la fuerza. Cuando un tipo es más fuerte, ¿qué pasó con él? ¿Qué variables cambiaron? Bueno, así como en resistencia les dije que para que un tipo mejore su consumo de oxígeno cambiaron 50 variables, algunas a niveles de molécula, otros a niveles atómicos, otros a niveles de organelas, otros a niveles celulares, así como a niveles sistémicos. Cuando uno habla de la fuerza tiene que mirar estos 4 elementos básicamente, de los cuales el más importante porque tiene mucho para decirse, del cual yo no voy a poder decir demasiado porque de cada uno de estos hay un libro. Repito, de cada uno de estos 4 grupos de factores, de los cuales van a ver que hay un montón de contenido, uno podría encontrarse un libro completo que le habla de cómo hay factores endocrinos que argumentan que una persona puede ser más fuerte. Porque la verdadera historia no pasa exclusivamente por el entrenamiento de la fuerza, sino por la nutrición y el descanso adecuado. Ya lo vimos esto cuando vimos resistencia, y es un común denominador a cualquier proceso de adaptación. Hablar de adaptación es la más fina relación entre el proceso de carga y el proceso de recuperación. Bien, nos encanta hablar del proceso de la carga, nos encanta hablar como ahora del proceso que está por detrás de que un tipo sea más fuerte, claro, pero esto, sin una buena ingesta fundamentalmente de proteínas y de buenas cantidades de horas de recuperación, no genera mejoras de la fuerza. De hecho, ya de por sí el organismo, que rápidamente responde de manera positiva a las mejoras de la fuerza, llega un momento en que te tenés que poner a trabajar con el plan más individualizado y más específico para el momento que la persona vive. Lo digo de una manera distinta. Durante mucho tiempo, uno de mis primeros trabajos en la preparación física fue dentro de un laboratorio de medicina, fue dentro de un gimnasio. Antes del laboratorio de medicina deportiva trabajé en un gimnasio. Y la verdad que era en época de los 3 de 10. Las 3 de 10 que se estaban transformando en 6 de 6 y se estaban transformando en 2 horas de entrenamiento de gimnasio por día. Y sinceramente, el mismo plan para muchos, yo recuerdo que cuando estaba por venir el equipo a entrenar, uno preparaba la rutina, encima mirá qué nombre tenía, rutina, qué cosa más aburrida, y a todos le daba más o menos la misma cantidad de ejercicios, la misma cantidad de series y repeticiones, íbamos a ir probando los niveles de fuerza, y así se entrenaba en los años 80. Durante muchos meses ese proyecto daba resultado hasta que empezabas a darte cuenta que el tipo no solo no crecía más, cuando malinterpretábamos que crecer era sinónimo de ser más fuerte, no es así, luego hablaremos de ello, y nos encontramos que ya no podía seguir ni con las 3 de 10 ni con las 6 de 6. Teníamos que necesariamente meternos en un proyecto, no solo personalizado, viendo cómo estos factores que vamos a desarrollar ahora argumentan que un tipo mejore la fuerza y otro no lo haga, depende de muchos factores, pero luego veremos qué elementos hay en común, y que no solo dependía de las características del tipo, sino la cantidad de tiempo que venía entrenando. Evidentemente, cuanto más años de entrenamiento, el tipo debe empezar a probar con nuevas metodologías. ¿Por qué? Porque tanto el sistema neuroendocrino como el nervioso se acostumbran a los mismos planes. Por eso hoy no hay un plan de fuerza de un atleta que vaya más allá de 6 semanas. Uno hoy cuando planifica, se sienta y programa 6 semanas de trabajo.
médico, a las 6 semanas debe volver a evaluar algunos indicadores que te permitan replanificar, que te permitan trabajar sobre otra manifestación de fuerza. Muchas veces que te llevan a descargar. Después de 6 semanas de entrenamiento continuo, que no hubo descargas, no viene mal 1 o 2 semanas de recuperación para volver a recobrar la capacidad de respuesta. Espero esto sea bien entendido, y cuando alguien quiera hacer alguna pregunta no tengo problema en que lo desarrolle. Bien, vamos a estos 4 grandes grupos, empezando por los factores estructurales. Hablar de factores estructurales, miren, yo dije que el primero era el más copioso, el más tupido, porque hablar de factores estructurales, evidentemente, es hablar de 3 elementos fundamentales: la sección transversal del músculo, la composición muscular que cada uno tiene, no todos hemos sido bendecidos para poder ser rápidamente más fuertes, y por último algunas características energéticas que podrían transformarse en limitaciones de la posibilidad de mejora de la fuerza. Pero más allá de los factores estructurales hay factores nerviosos, hay factores morfológicos y evidentemente factores hormonales. Cuando uno habla de los factores estructurales, esto va permanentemente de la mano de la función. Quiere decir que no hay mejora de la fuerza como función del aparato locomotor que no tenga un argumento, que no tenga un análisis, que no tenga un anclaje en el cambio de una estructura. Y al revés, cuando cambia una estructura, por lo general también debería cambiar la función. Quiere decir que función y estructura van permanentemente de la mano. Ahora, más allá de analizar los factores estructurales que tienen que ver con la anatomía, que tienen que ver con la biología, pensar que desde el punto de vista nervioso podría haber limitaciones de acuerdo a la metodología que uno use, porque ya metiéndonos de alguna manera a resolver algunas problemáticas que van a aparecer después, sepamos que cuando uno habla de factores nerviosos, repito, hablar de estructura es hablar de la anatomía. Hablar de los factores nerviosos es hablar de los mecanismos de la contracción muscular. Se han postulado muchos mecanismos que no son ni más ni menos que alternativas o formas que explican estos 2 mecanismos principales, que son la sincronización de las unidades motoras o el reclutamiento de las unidades motoras. 2 tipos de mecanismos que durante el año de trabajo de desarrollo de la fuerza, que es una de las cualidades que se entrenan durante todo el año, aún estando cerca de la competencia o lejos de la competencia o durante la competencia, la fuerza también se estimula. Estos 2 mecanismos que subyacen a la posibilidad de ser más fuerte, permanentemente deberían interactuar. Pero también hay factores morfológicos, como son la longitud de palanca, la dirección de tus tendones, los ángulos de la articulación, el ángulo de penetración del músculo, que también son limitantes de la posibilidad de ser más fuerte. Y por último, factores hormonales, de los cuales luego vamos a hablar un poquito, porque esto balance entre romper el músculo, que es el momento de entrenamiento de la fuerza, donde uno más rompe, y el proceso anabólico, debería llevarse a cabo a partir de generar un caldo de cultivo para que prolifere el proceso anabólico. Quiere decir que no alcanza con hacer fuerza. Si no, prueben de hacer un entrenamiento de fuerza muy tarde por la noche y no dormirse hasta las 4, 5 o 6 de la mañana viendo televisión. Evidentemente es muy poco probable que puedan capitalizar todo el gasto energético que tuvieron antes por no haber permitido los procesos de recuperación, que a diferencia con la resistencia, son absolutamente obligados los procesos de recuperación en el entrenamiento de la fuerza, porque si no, el tipo entrena y luego no mejora. Piensen que la tendencia catabólica, mucha gente es de tendencia catabólica, esos flacos que entrenan lo mismo que uno que es un tipo mucho más fuerte y estructuralmente más grande que él, y resulta que el flaco empieza hasta a tirar más kilos, pero no aumenta de tamaño muscular. Bueno, habría que pensar en una personalidad catabólica, habría que pensar en mejorar los procesos de recuperación, habría que pensar seriamente en mejorar la suplementación, porque a diferencia de la resistencia, en donde el sustrato energético es el que uno incorpora a partir de la alimentación, en el entrenamiento de la fuerza, muchas veces la velocidad con la que necesitamos sustrato energético, llámese aminoácidos, para promover los procesos anabólicos, no son lo suficientemente rápidos en el cuerpo como para que yo pueda concretamente aumentar de tamaño o aumentar los niveles de fuerza y potencia. Por eso que muchas veces el tipo dice, entreno y no puedo crecer. Cuando un tipo dice eso, piensen más allá del plan de trabajo. Piensen en los procesos de recuperación, piensen en el momento que deberían darse los diferentes complejos vitamínicos y aminoácidos para que el tipo concretamente mejore los niveles de fuerza. Esto seguramente con Luis Sico lo podrían ver de una manera muy particular. Yo hoy seguramente no voy a tener tiempo de ver todo esto. Vamos a los factores estructurales.
El primero y principal, como les planteé antes, tenía que ver con la sección transversal del músculo, para la cual pensar un poquito cómo aumento el tamaño de la miofibrilla, que implica una serie de sarcómeros en línea. Cómo aumento el tejido conjuntivo, que esto es una problemática que viene de la mano de aquellos tipos que se abusan de ciertas drogas, que aumentan la fuerza del tamaño muscular, pero no aumentan paralelamente lo que es mejora del tejido conjuntivo, que tiene que ver con ligamentos, tiene que ver con tendones, tiene que ver con fascias, que no suelen aumentar de tamaño como si el músculo, y esto termina siendo una limitante. Un tipo con una tendinitis, un tipo con un problema en una articulación, por haber tomado sustancias prohibidas que lo ayudan a mejorar los resultados a niveles funcionales, pero no tuvieron, funcional significa los kilos que levantan, el tamaño que el tipo tienen, pero no mejoraron a nivel de la proteína contráctil, con lo cual quien lo paga es el tejido conjuntivo, luego lo analizaremos un poquitito. Pero hablar de que un músculo aumentó de sección transversal es hablar de un aumento de la vascularización, que no solo se da con el incremento de la resistencia, también se da con el incremento de la fuerza. Es hablar propiamente de la hipertrofia, y veremos que hay dos formas de hipertrofia, una más genuina que otra. En algunos deportes, como en el rugby, ambas necesarias, porque yo necesito que un tipo sea concretamente más grandote. Cuanto más grandote, más rápido gana la batalla mental, a nivel de los tamaños de los tipos que entran a la cancha. A ver, yo jugaba en un equipo normal de mi ciudad de Rosario, donde todo el mundo pesaba alrededor entre 80 y 95 kilos. Uno pesado era un tipo que mojado estaba cerca de los 100. Y jugábamos contra equipos de Buenos Aires, cuando veníamos a jugar a Buenos Aires, cuando íbamos a Buenos Aires, en donde había muchos tipos de arriba de 110, 120, 130 kilos. Les aseguro que entrar a la cancha pesando 75, viendo enfrente un tipo de 120, son 40 kilos de diferencia, 45 kilos de diferencia, que a la hora que ese tipo viene lanzado, la tercera vez que lo tenés que taclear lo pensás dos veces. Por eso digo, hablar del punto 1.4, de aumento de tamaño, es propio de los deportes en donde hace falta que un tipo sea cada día más grande. Hablar del aumento de fibras musculares, que es un aumento, es un argumento discutido aún hoy, porque eso se llama hiperplasia, que es la creación de nuevas fibras musculares. Sinceramente en seres humanos todavía no se pudo comprobar bien, luego lo vamos a chequear así por arriba. Pero algunos consideran que porque ya se vio hiperplasia en algunos animales, esto sería cierto síntoma o argumento de que podría ocurrir en los seres humanos. Bien, no está muy bien documentado. Por último, pensar la composición del músculo y del tipo de fibra. Hay tipos que nacen con un tipo de fibra, que es la FT2, la FT2B, que es la que más rápidamente genera niveles de fibra, porque se contrae a mayor velocidad. Y una de las formas de mejorar la fuerza es mover lo que uno mueve cada día de forma más rápida. Ese tipo cada día va a ser más fuerte y especialmente tendrá mejoras en los niveles de potencia. Y por último, pensar, como yo les decía antes, la capacidad energética del músculo. No sea que por falta de compuestos químicos en el músculo, llámese fosfágenos, y niveles de glucógeno local, el tipo se queda sin capacidad de mantener los niveles de contracción muscular. Vamos a decirlo de otra manera. Para 20, 30, 40 minutos de contracción muscular, muchos tienen suficiente componente energético como para mantener un alto nivel de contracción. Pero cuando el tipo no tiene desarrollado en lo que es la acumulación de niveles de fosfatos y de glucógeno local, se queda sin capacidad de seguir manteniendo la alta velocidad de contracción muscular. Quiere decir que hablar del componente energético cuando uno habla de la fuerza es una tarea complementaria y que no le debemos escapar. Evidentemente que desde lo metabólico uno no explica la mejora de la fuerza, pero sí explica la pérdida de la resistencia a la fuerza. Avanzamos un poquito. Bueno, esto seguramente lo vieron con Luis, lo vieron en fisiología, porque tiene que ver con de mayor a menor, cómo voy desde una fibra hasta el sarcómero, que es la unidad contráctil a partir de la cual uno habla de uniones de las dos proteínas contráctiles principales. Son muchas proteínas que tienen diferentes funciones, pero básicamente hablar de actina y miosina y de puentes cruzados es hablar de los componentes contráctiles o a lo que hace que el músculo sea capaz de generar tensión muscular, aunque no cambie su largo, o aunque se alargue, porque durante una contracción excéntrica hay un estiramiento del músculo, pero hay un acortamiento de los puentes cruzados. Quiere decir que hay una gran cantidad de energía que se disipa en un montón de estructuras de tejido conjuntivo que se estiran para mantener el músculo sano, armado y con capacidad de respuesta, siendo que el sarcómero sigue en una contracción. Es un fenómeno muy raro, pero la contracción excéntrica tiene eso. Tiene un músculo que desde el punto de vista sarcomérico, lo que es micrones de observación, se acorta,
pero a nivel de fascias, a nivel del sistema del aparato locomotor, el músculo uno lo ve en estiramiento. Bueno, ese músculo que vemos allí, desde el punto de vista estructural, cuando aumentan los niveles de fuerza, seguramente hay aumento del número de miofibrillas, además del aumento del tejido conjuntivo. Quiere decir que hablar de hipertrofia es hablar de un engrosamiento de las fibras musculares, repito, fundamentalmente por aumento de las cadenas de actina y miosina. La actina es la fina, la miosina es la pesada, la que tiene los puentes cruzados. Bueno, aumentan la cantidad de aminoácidos que componen a esas fibras y hace que haya mayor posibilidad de generar tensión muscular. Esto viene dado como consecuencia, que el tipo está más fuerte, del incremento del número y de la talla de esas miofibrillas musculares presentes en la contracción muscular. Pero que esto debe estar acompañado, como yo le planteaba antes, con la mejora del tejido conectivo, que debe ir de la mano de la mejora de la capacidad del músculo. Hablar de lo estructural es hablar de aumento de la vascularización. Fíjense, del lado izquierdo, lo que está en rojo, poca vascularización, 4 miofibrillas que están dentro de un sarcoplasma que están muy poco vascularizadas, y cómo esto aumenta, todo esto rojo, es ver cómo hablar de una hipertrofia sarcoplasmática es hablar del aumento del sarcoplasma, que viene dado fundamentalmente por una red de capilares mayor. Todo aquel que entrena la fuerza aumenta la red de capilares, tanto como el ejercicio de resistencia. Claro, como el entrenamiento de resistencia trabaja sobre la fibra de contracción lenta, la que es capaz de hacer más cantidad de capilares sanguíneos, evidentemente que el entrenamiento de la fuerza es aumentar el tamaño de las miofibrillas, y si el músculo tiene más o menos el mismo tamaño, la red de capilares parece menor. Sin embargo, hubo una gran cantidad de algo que se llama anastomosis transversales, que son conexiones entre los capilares nerviosos que hacen que el músculo termine, aunque no sea más grande desde el punto de vista de la cantidad de tejido vascular que lo rodea, sí hay más cantidad de conexiones, con lo cual la posibilidad de difundir a nivel de gases, a nivel de la célula muscular, sigue estando aumentada, aunque el tipo haya hecho un entrenamiento de fuerza. Esto es lo que lleva muchas veces a algunos entrenadores de la fuerza a intentar reemplazar el entrenamiento de la resistencia con algunos de los beneficios que tiene también el entrenamiento de la fuerza, cosa que yo no coincido plenamente. Lo que sí coincido, que hoy se habla muchísimo del entrenamiento cardiovascular desde hace mucho tiempo para la persona de la tercera edad o para un sedentario que quiere empezar a hacer trabajo físico, y permítame decirle que muchas de las mejoras del entrenamiento de la fuerza también aparecen como beneficio de la resistencia en tipos que entrenan con planes predominantemente intensivos o de fuerza por sobre los planes de resistencia que a mucha gente no les gusta hacer. Cuando uno habla dentro de los factores estructurales de hipertrofia, puede plantearlo de dos maneras, o habría dos formas de hipertrofia, mírenla allí, o sarcoplasmática o sarcomérica. Hablar de la hipertrofia sarcoplasmática es hablar de que no se incrementan las proteínas contráctiles, no va de la mano la mejora de la fuerza con el tamaño del músculo, porque el músculo aumenta mucho de tamaño, pero los niveles de fuerza aumentan poco, porque aumenta fundamentalmente el sarcoplasma. ¿De qué se llena? Bueno, como seguramente para poder lograr esta hipertrofia sarcoplasmática, digamos que la hipertrofia para la foto, con la cual no lo digo de manera peyorativa, lo estoy diciendo que quiere aumentar el tamaño por una cuestión estética, con lo cual muchos de nosotros vivimos también de alumnos que entrenan por cuestiones estéticas. Uno hace un plan que mejora el sarcoplasma, porque cuando hace series glucolíticas, o sea que han roto mucho glucógeno, el músculo va a generar ácido láctico y por ende lactato. La manera de licuar ese lactato es meter agua dentro del músculo, con lo cual ese músculo aumenta de tamaño por la gran cantidad de residuos que el músculo tiene que licuar, y por eso mete agua del intersticio y fundamentalmente del tejido vascular, y ese músculo aumenta de tamaño. Permítame decirle que esta hipertrofia dura poco tiempo y que esta hipertrofia no es real, porque hay mucho aumento de tamaño que no se condice con la mejora de los niveles de fuerza. Claro, en los primeros 6, 8, hasta 12 semanas, el tipo aumenta de tamaño muscular y también aumenta los niveles de fuerza. Evidentemente, cuando uno entrena la hipertrofia sarcoplasmática, aumento de tamaño, las 3 o 4 series de 10, fundamentalmente hay mejora sarcoplasmática, pero también por cuestiones endócrinas hay mejora de algunos niveles de fuerza, obvio que sí. Pero si uno quiere la verdadera hipertrofia, la que podría lograrse con un paralelismo con los niveles de fuerza, tiene que hablar de la hipertrofia del sarcómero, la hipertrofia de la miofibrilla.
por medio, como dice acá el texto, como dicen Satyr, como dice Verkhoshansky, por medio de la cual se incrementará el tamaño y número de sarcómeros. El sarcómero es la unidad contráctil del músculo. Además de las propias miofibrillas que componen a los sarcómeros, por lo que aumenta el número de filamentos de actina y miosina disponibles para que hay más puentes cruzados. Esta es la verdadera hipertrofia. ¿Por qué? Porque hubo síntesis de proteica como respuesta a la ruptura previa, que hacen que el tipo aumente la cantidad de proteína que lleva a la posibilidad de generar más puentes cruzados que se unen y mayores niveles de fuerza. Esto se da porque se sintetizan proteínas contráctiles y se incrementa la densidad de cada filamento. Este tipo de hipertrofia se acompaña de un incremento de la fuerza y de ahí que también se le llame hipertrofia funcional, hipertrofia útil, y es el tipo de hipertrofia que se usa cuando un tipo quiere aumentar de fuerza sin aumentar de tamaño, porque boxea, porque lucha, porque compite en deportes de combate, que la mayoría implican competir en una categoría, y no quieren pasarse de categoría, pero sí cada día ser más fuerte. Que en este caso el tipo de fuerza que el tipo logra viene generado a partir de la potencia. Es más fuerte porque es más veloz. Los kilos de siempre los mueve más rápido. Esto lo hace ser más potente. Y esto le puede dar grandes ventajas a la hora de la lucha. Vamos a los factores estructurales, pero pensando a partir del aumento del número de sarcómeros que se produce de dos formas. En paralelo, como dice allí, quiere decir que en paralelo va mejorando la masa muscular, porque yo voy logrando más cantidad de proteína contráctil que está en paralelo, con lo cual es como más cantidad de gente reclutada en el mismo momento a la hora de hacer fuerza. Esto se logra, esto da mucho aumento de la sección transversal del músculo, y esto se da cuando uno hace un plan de fuerza relacionada con la fuerza pura. Cuando uno hace un trabajo más relacionado con la fuerza rápida, las mejoras son de los sarcómeros en línea. Y esto va de la mano del proceso de estiramiento. Quiere decir que si yo quiero mejorar la serie de sarcómeros, la serie de unidades contráctiles, para lograr esto yo tengo que entender que tiene que haber un músculo susceptible a los trabajos de estiramiento posteriores a los trabajos de fortalecimiento, pero no en el mismo día. Lo digo de otra manera, si el músculo ha generado lactato, no es el mejor momento de estirarlo cuando termina de entrenar. Una cosa es hacer un estiramiento submáximo, más que nada articular o de fascias, y otra cosa distinta es hacer sesiones de estiramiento, si son conducidas por otra persona mejor, porque esto lleva fundamentalmente a la creación de nuevos sarcómeros en línea. Y esto hace que el tipo sea mañana mucho más fuerte y mucho más rápido. Quiere decir que lo mejor que puedes hacer para el trabajo de fuerza máxima es en días sucesivos hacer un trabajo de estiramiento forzado que vuelve a romper estructuras. Recuerden que si yo quiero crear algo nuevo, primero lo tengo que romper. Si quiero tener más sarcómeros en línea, tengo que primero hacer un trabajo de fuerza, luego un trabajo de estiramiento, darle de comer mucha proteína y esperar que con el paso del tiempo, ante la resíntesis, el organismo arme un sarcómero con una mejor disposición. Como dice así la última parte, miren, la disposición de los sarcómeros en serie aumenta la velocidad de contracción, provocando un aumento de la longitud del músculo total. Aunque no lo crean, aumenta la longitud del músculo. Sigo con los estructurales. Miren, hablar de hiperplasia sigue siendo un objeto de estudio. Lo que sí se puede asegurar es que se produce una hiperplasia de estructuras dentro de las fibras y células musculares. Esto no significa que haya una hiperplasia de los sarcómeros. Acá se ha visto que hay células que aumentan tanto de tamaño que empiezan a buscar núcleos que están satélites de la célula y están creando una célula en contigua. Algunos dicen que es una subdivisión celular, que no es la creación de una nueva célula. Cuando uno deja de entrenar, todo vuelve a la normalidad. Pero acá, al hablar de hiperplasia, hablan algunos de la sarcoplasmática y de la miofamiliar. Miren, Nikituk, Samoilov, ya de los años 90 que lo plantean. Ahora, el único estudio serio que habla de la posibilidad de que en jóvenes que tienen otros niveles de testosterona natural aumenten el número de fibras musculares es ese trabajito que está acá. Anótenlo luego. Es la presentación, déjenme salir un poquitito, número 20. En la presentación número 20 está uno de los pocos trabajos que hablan más o menos en serio sobre la hiperplasia, para quien de ustedes quiera investigar un poquito más, meterse un poquito más en lo que yo llamo meterse en lo hondo. Antes planteaba, todo esto fueron los factores que hacen concretamente al músculo. Vamos a analizar ahora lo que tiene que ver con la composición de las fibras. Cuando yo hablo de la composición de la fibra, hay muy pocas personas son puros,
o de fibra lenta o de fibra rápida, y la mayoría somos híbridos, o sea que tenemos una gran combinación de fibra. Esto no es ni bueno ni malo. De cada 10 personas, una tiene predominantemente fibra lenta, ese tipo le va a costar mucho muscularse. Otro tiene fibra rápida, ese rápidamente va a ganar niveles de fuerza y de potencia, y el 80% restante somos híbridos. ¿Qué significa? Que tenemos estos tipos de fibras intermedias que se pueden transformar, miren la dirección que yo le doy, en fibra rápida cuando lo entreno de manera específica. Por eso cuando un tipo tiene un plan serio de largo plazo, llámese 2, 3, 4 años, su plan de trabajo no le debe permitir pausas. Tiene que permanentemente estar cambiando la forma en la que entrena para lograr estimular la fuerza a partir de todos los mecanismos y lograr no solo las transformaciones, que suelen ser transitorias cuando uno deja de entrenar, sino concretamente establecer un patrón motor de movimiento mucho más rápido y de generación de mucha más tensión que el que naturalmente nosotros tenemos. Quiere decir que aunque vengamos condicionados genéticamente, hay una cadena pesada de miosina, como dice así la sigla en inglés, que es lo que determina la mayor o la menor entrenabilidad. Quiere decir que no podemos saber claramente cuál de estos tipos somos, salvo que ustedes empiecen a entrenar con un muy mal plan y ese tipo en pocas semanas muestre rasgos mucho mejores, rasgos ampliados de fuerza. Probablemente es un tipo que tiene grandes respuestas. La otra posibilidad viene dada desde el punto de vista antropométrico. Aquel que tiene estructuras esqueléticas grandes suele ser un tipo que es capaz de soportar estructuras musculares más grandes también. Y al revés, el que tiene estructura esquelética muy pequeña, ideal para la natación, suele ser un tipo que le cuesta muchísimo muscularse. Por eso que hacer una evaluación de la composición corporal puede ser un elemento que te determine o que te lleve a inducir la posibilidad de aumentar muscularmente y de la necesidad de tener tiempo para aumentar muscularmente. Si el tipo tiene estructuras pequeñas, le va a costar mucho. Miren, acá abajo una bióloga amiga mía de Bahía Blanca, María Fernanda Insúa, en esta página, EF Deportes, escribió un artículo hace muchos años que habla de la plasticidad muscular, que no habla ni más ni menos que las cadenas pesadas de miosina, las que tenemos naturalmente, son las que determinan tu mayor o menor entrenabilidad. Me quedo un poquitito por acá porque sé que está por terminar el tiempo. Hasta acá, de alguna manera, me he metido con la primera parte. Como vieron, todas eran presentaciones en blanco. Déjenme decir una cosa. De lo que acabamos de ver recién, está todo escrito en blanco porque habla de los factores estructurales. Ahora van a venir en amarillo los factores nerviosos, luego en rojo los factores morfológicos y en negro los factores hormonales. Entonces, por eso vuelvan a la presentación esta. La presentación esta que está acá, o a esta otra presentación, que son las números 10 y 11, para entender mejor que estos 4 colores responden a las presentaciones que vienen después. Anótenselo para cuando luego estudien estas 222 presentaciones que tenemos para hacer acá, que no puedo dar todas. Por eso que voy salteando algunas cosas y voy pasando rápido. Pero sepan entonces que todo lo que está en blanco es estructural, todo lo que está en amarillo es nervioso, todo lo que está en rojo es morfológico, y lo que aparezca en negro serán factores endocrinos. Nos vemos en 4 o 5 minutos. ¿Puede ser? Perfecto, perfecto. Gracias. Seguimos por acá.